Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Creemos que es una bendición el acercarnos al Señor a través de su palabra. Creemos que la palabra de la gracia de Dios tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia con los demás santos. Sabemos que de la palabra tenemos que pasar a la acción y para ello necesitamos la gracia de Dios. Y Él está dispuesto, si vamos en humildad, declarando que no podemos por nosotros mismos poner en práctica lo que estamos entendiendo y aprendiendo de Él cada vez, sino que es Él en nosotros, es la vida de Jesús en nosotros la que actuará de acuerdo a la bendita palabra de Dios, de manera que a estar siempre en humildad, buscándolo a Él y sabiendo que Él es la fuerza, el poder. Es cierto que todo lo puedo en Jesucristo, que me da la fuerza, me da el poder para obedecerle. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta noche, gracias por lo que Él nos va a dar, lo que vamos a recibir, lo que nuestro espíritu va hoy a entender, y será una noche de edificación realmente para todos nosotros. Padre bueno, queremos agradecer la oportunidad nueva que nos das en esta noche. Eres tú quien tienes nuestra existencia en tu mano. Eres tú quien ordenas fuerzas a nuestros cuerpos cada día. Eres tú, Señor, quien por tu Santo Espíritu nos alumbras y la exposición de tu palabra sea luz para nosotros. Hoy pedimos, Padre nuestro, que nos des tu Santo Espíritu de revelación y de sabiduría. Lo anhelamos en el nombre de Jesús, lo pedimos de ti. Y deseamos que sacies hoy con el Espíritu de revelación y de sabiduría el anhelo de todos y de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, deseamos que hoy estemos siendo sobreedificados en el fundamento que eres tú, Señor Jesucristo, y que contigo podamos entender, porque al entender podemos tomar, podemos retener lo que tú nos das. Sin entendimiento no podemos adueñarnos de lo que tú has deseado darnos, Padre de Gloria, para lo cual Jesucristo nos hizo aptos por su sacrificio y el Espíritu Santo lo hace realidad en nosotros. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos, ayúdanos en esta noche. Alumbra la palabra y alumbra los ojos de nuestro hombre interior para que podamos ver, que hoy podamos entender tratamientos, tratos que estás haciendo en nuestra vida, que sepamos hacia dónde vas, que sepamos por qué los estamos recibiendo, que sepamos que la intención tuya siempre es asegurar que tengamos esa eternidad que Jesús compró con su sangre para nosotros, una eternidad de vida, una eternidad de vida eterna y no de muerte eterna. Hoy, Padre de Gloria, una vez más te agradecemos por tu Hijo, nuestro Señor Jesús. A ti, Señor Jesús, te agradecemos el haberte dado voluntariamente en rescate por nosotros, y hoy a ti, Santo Espíritu de Dios, te damos gracias porque tú haces realidad aquí en la tierra para nosotros todo lo que el Padre nos dio en sus bendiciones, para lo cual Jesús nos hizo aptos, pero que solo tu Santo Espíritu traes a la realidad. Bendito seas eternamente y para siempre, Dios Trino. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Recibimos el amén que de ti procede, Señor. El así sea, que es una orden. Lo que tú dices es hecho, lo que tú ordenas existe, y declaramos abundancia de lo que hemos pedido, de lo que hemos expresado con nuestra boca como anhelo de nuestro corazón para este día. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Dios de gloria. Gracias, Padre. Ok, muy bien. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la jornada número 14, y en esta jornada hemos visto que Dios da una enseñanza, como todas, absolutamente poderosa a todo el pueblo de Israel. Sabemos que Dios ordenó a Moisés que escribiera lo que ellos vivieron en estas jornadas durante 40 años, atravesando el desierto desde Egipto hacia la tierra prometida, y que a través de esas enseñanzas el Señor estaba santificándolos, purificándolos, sacando a Egipto del corazón de ellos, con todas sus costumbres, con todos sus principios, sus mentiras, una cultura de tinieblas,
y que ah, estaba formando el carácter de Cristo en ellos para que pudieran entrar a poseer la tierra que Él les había prometido. De manera que cada jornada es una enseñanza absolutamente poderosa, como hemos visto. Son 42 jornadas, vamos en la 14, o sea, que apenas llevamos una tercera parte de recorrido de desierto junto con el pueblo de Israel y aprendiendo lo que ellos aprendieron. ¿Qué vimos en la primera porción de esta jornada? En la primera porción de esta jornada, el Señor la llamó Hazerot, y Hazerot es el plural de aldea, o sea que Hazerot es la palabra aldeas. Y esta palabra lo que nos hace ver a través de todo el texto, realmente está señalando la vida cotidiana que hay en una aldea, que hay en una comunidad. Por eso él la llamó así, Hazerot, aldeas, comunidades, familias. Y entonces vemos en esta jornada que María y Aarón, hermanos de Moisés, son personas que en ese entorno familiar en el que se encuentran, se atreven a decirle a Moisés, a criticarle, porque había tomado por esposa a una mujer que era descendiente de Cus, una afrodescendiente. Y ellos lo que hacen es que al criticar y al cuestionar a Moisés, están intentando rebajarlo, están, dijéramos, en orgullo ante él y aprovechan esa oportunidad para decirle también que ellos no están de acuerdo en que Moisés crea que él es el único a quien Dios le ha hablado. O sea, ellos están haciendo memoria, Dios también nos ha hablado a nosotros. Ellos están, sin darse cuenta, están tocando, cuestionando la autoridad que tiene Moisés. Lo están tratando como una persona común. Y la gran enseñanza de esta jornada es que tenemos que aprender a cuidarnos, de no ver a los demás por lo cotidiano que vemos en ellos, por sus faltantes, sus errores, sus falencias de vida cotidiana, sino que tenemos siempre que tener como perspectiva al mirar a la persona la autoridad que tiene de parte de Dios. Ahora, que la autoridad que viene de parte de Dios es dada por la revelación que Dios da a la persona. O sea, que cuando Dios da una revelación a alguien, Él también le está dando la autoridad para que lo represente cuando esa persona comparte, habla, suelta esa revelación hacia los demás. Además, la revelación que Dios da a cada persona es, en el fondo, la opinión que Dios tiene de esa persona. O sea que Moisés había recibido la revelación directa de Dios de quién era Dios. Cuando Dios le dice que se metiera en una roca, Moisés le pide que él quiere ver su gloria. Y Dios le dice, ok, métete en el hueco de aquella roca, pasaré delante de ti y te dejaré ver mis espaldas. De manera que pasa la gloria de Dios, Moisés ve las espaldas de Dios, y uno diría, pero si Dios es espíritu, ¿qué espaldas vio? Indudablemente Moisés tuvo una revelación de Jesucristo, de sus espaldas quizá totalmente llagadas, heridas por nuestras rebeliones. Y él pudo tener entonces una revelación directa dada por Dios. Y él, Moisés, lo único que puede oír es el clamor de Dios. Yo soy Jehová, Dios celoso, lento para la ira, grande en misericordia, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen y bendice hasta 1000 generaciones a aquellos que guardan el pacto. Ahora, quiero primero que a propósito entiendan que Dios dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo aborrecen. No es el caso tuyo, no es el caso mío. Nosotros no aborrecemos ya al Señor, nosotros nos hemos vuelto hacia Él y Él por la sangre de Jesús nos ha hecho cercanos, aceptos, amigos de Dios. De manera que ya no somos los que les aborrecemos, de manera que no tienes por qué recibir esa maldición generacional, sino por el contrario, mirar la bendición que Dios tiene para tus generaciones. Pero Moisés, volvamos a nuestro tema, es lo que recibe es una revelación directa dada por Dios. ¿Qué es lo que Dios está dándonos a entender? Si nosotros preguntáramos, Señor, ¿qué opinión tienes tú de Moisés? Dios nunca nos daría una opinión basada
en las falencias de la vida cotidiana que ven en Moisés. A lo mejor era un hombre desordenado, a lo mejor no colaboraba mucho en la casa, a lo mejor a veces no se hablaba áspero, etcétera. Eran cosas que se le veían en su cotidianidad de la casa y entonces ah, podríamos empezar a mirarlo bajo esa cotidianidad y no ver siempre la autoridad que él tenía por la revelación que Dios le había dado. Entonces, la opinión que Dios da de Moisés es, si le dijéramos, Señor, ¿tú qué opinas de Moisés? Dios diría, bueno, yo opino de Moisés que es digno de representarme en la revelación que yo le di personalmente de quién soy yo. Esa es mi opinión. Punto. Entonces, ahí no cabe nuestra opinión. O sea, la gran enseñanza es cuidémonos de nuestra propia opinión sobre las personas y, a cambio, estemos atentos a la revelación que Dios da a la persona. Estemos atentos a, a esa autoridad que Dios le ha delegado en esa revelación que le ha dado. Esa es la manera en que podemos convivir. Y vimos entonces que ellos, María y Aarón, han tocado, dijéramos, están mostrando rebelión hacia la autoridad que Dios puso en Moisés, porque el único que es fuente de autoridad es Dios. No hay otro ser que sea fuente de autoridad. Y toda autoridad, como dice Romanos 13, procede de Dios, emana de Dios. O sea que cualquier autoridad es una autoridad que Dios ha compartido hacia la persona, es una autoridad delegada, sea quien sea. Si miremos gente que está en el gobierno puramente civil, gente que está en la política, gente en las fuerzas militares, gente en una empresa, cualquier autoridad es una autoridad que ha sido delegada por Dios. La autoridad que tiene el hombre en la casa como esposo y como padre es una autoridad que procede de Dios y ha sido delegada por Dios. La autoridad de cualquier líder espiritual, llámese pastor, maestro, profeta, apóstol, llámese evangelista, la autoridad de cualquier hombre el que esté guiando a las almas es una autoridad que es delegada por Dios mismo hacia esa persona y se debe a la revelación que Dios le ha dado a dicha persona. Entonces, vimos que es tan importante esta enseñanza que hay necesidad de mirarla a nivel primeramente del hogar. Y entonces dijimos que en el hogar con frecuencia hay un maltrato del uno hacia el otro, del esposo hacia la esposa y viceversa. Ese maltrato es lo que Dios llama en Isaías 58 yugos de iniquidad, yugos de maldad. O sea que un yugo de maldad es el maltrato que hay entre dos personas. Nosotros somos cónyuges. Y por ser cónyuges quiere que llevamos el mismo yugo, somos con el mismo yugo el uno caminando con el otro. Y en ese yugo no debemos permitir que se vuelva en un yugo de maltrato del uno hacia el otro. Y la única manera en que podemos vivir dando el buen trato a la otra persona es dándole la dignidad y la honra que tiene la otra persona por esa relación con Dios y la revelación que Dios le ha dado a través de esa relación que tiene. Entonces yo no puedo mirar a mi esposa simplemente por los faltantes que ella tenga o falencias que tenga en la vida cotidiana, sino que debo mirarla de acuerdo a la revelación que Dios le ha dado. Dios le ha revelado cosas en diferentes áreas absolutamente importantes y cuando ella comparte cualquier cosa de esas, sé que la autoridad de Dios está presente y está acompañándola porque ella está compartiendo algo que le fue dado por Dios mismo. Si yo estoy compartiéndoles a ustedes algo que Dios me ha dado, pues hay una autoridad de Dios para que yo pueda compartir y puedan recibir. Si una persona pues no recibe, sencillamente o desconoce cuál es la fuente de esa autoridad, qué revelación es la que hay detrás de lo que se está compartiendo, y, y además de que puede ser por desconocimiento, también puede ser por simplemente rebeldía a la autoridad. Entonces, cuando una persona no acepta algo que Dios ha revelado a otro, pues sin saberlo, o si no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos, se encuentra en rebelión hacia la autoridad de Dios. Ese es el grave problema que experimentaron, que produjeron María y Aarón en este evento que se dio en Hazerot. De manera que es una lección en la que nosotros como esposos, primeramente, debemos mirarnos con dignidad, debemos mirarnos dándonos honor el uno al otro por la revelación que hemos recibido de parte de Dios. Y solo así es que podremos quebrar, romper los yugos de maldad, los yugos que hay de maltrato a nivel de familia, ¿no? Y son yugos que también están afectando a los hijos.
O sea, el maltrato que vemos el uno al otro va a estar afectando el concepto que ellos tienen de matrimonio, el concepto de lo que es un esposo, una esposa según Dios. Y creo que al hacerlo, estamos, repito, eh, rebelándonos contra la autoridad de Dios mismo. Y vemos que Dios en este evento hace que caiga fuego sobre una parte del campamento, o sea, destruye parte del pueblo, pero además Él hace que haya un juicio sobre María y sobre Aarón. Y entonces, ¿Dios qué hace? Vemos que Dios sencillamente le dice a Moisés, a Aarón y a María, vengan los tres al tabernáculo. O sea, Dios les está diciendo, estos asuntos tienen que ver con mi autoridad y no se pueden tratar tan familiarmente diciendo que la ropa sucia se lava en casa. No, estos asuntos se tratan delante de mí. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, vengan al tabernáculo, vengan a donde yo estoy, vengan a mi presencia y vamos a discutir esto en mi presencia. Y entonces ellos van los tres allí a la presencia de Dios. Y Dios entonces le dice a María y a Aarón, vengan acá. Y lo primero que Dios les dice es, mi siervo Moisés es un hombre manso. O sea, les está diciendo, mi siervo Moisés ha entendido que la autoridad que él tiene para dirigir este pueblo es una autoridad que procede de mí, procede de Dios. Y él no va a defenderse, él no va a buscar controlar el comportamiento de ustedes. Él no está buscando en su propia fuerza demostrar que tiene autoridad, porque si él lo hiciera, perdería la autoridad que yo le di. Él está reconociendo con su mansedumbre que la autoridad que él tiene es mía y procede de mí, y está esperando realmente que sea yo quien entre a pelear, dijéramos, la autoridad que yo tengo, a mostrarles a ustedes cuál es mi autoridad. Entonces, enseguida, después de que él muestra la mansedumbre de Moisés y el concepto tan claro que tiene Moisés de la autoridad, de que es delegada por Dios, pero eso él no defiende nada. Uno como padre en la casa, uno no puede ni buscar defender nada, ni controlar nada. Yo no puedo controlar, nunca pude controlar el comportamiento de mis 5 hijos. Yo no puedo controlar e intentar controlar el comportamiento de mi esposa. Yo simplemente diré, bueno, Señor, estoy hablando lo que tú dices, el consejo tuyo, la palabra tuya. Si no obedecen, Señor, te quiero decir, no voy a defender nada, no voy a pelear porque no me responden como autoridad, no voy a intentar controlar nada, porque la autoridad con la cual estoy dando a conocer el consejo, la directiva tuya, es la autoridad tuya. Entonces creo que tú tienes que defender tu autoridad. Eres tú quien tienes que entrar a defenderla. Y gracias por ello, Señor. Y entonces vamos a ver la mano de Dios obrando sobre esas personas, como obró sobre Aarón y sobre María. Y lo primero que sucede es que María, que fue la que habló estas cosas a Moisés, queda totalmente leprosa. Y entonces hoy vamos a estudiar cómo actúa Dios frente a las personas que han retado su autoridad. Entonces, es el texto que tenemos esta noche y vamos a leerlo y a mirarlo con todo detenimiento. Entonces comenzamos nuestra lectura del texto. Jornada 14, lección 25, Hazerot. Dice acá, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado. Digámoslo de una manera tal vez más, yo diría más funcional. Locamente hemos hablado. Esa era una frase que tenía mi suegra. Decía que más valía callar que locamente hablar. Entonces me la encontré y dije, hola, mi suegra decía cosas que eran bíblicas. Locamente hemos actuado, locamente hemos hablado, locamente hemos juzgado a Moisés. eh, Locamente hemos creído que como es un hombre que está en la casa y es familiar nuestro, podemos juzgarlo como nosotros queramos y darnos cualquier opinión de él. Locamente no hemos tenido en cuenta la opinión que tú tienes de él, no lo hemos visto como tú lo ves en forma continua y constante, aunque esté en la casa. Ahí hay un tema bien interesante, muy poderoso. Dice acá, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora.
Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento 7 días, y el pueblo, perdón, por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Bueno, ¿qué es lo que hay en estos versículos que revisar? Vamos a revisar primero la diferencia que hay entre la gracia de Dios y el gobierno de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios que actúa a favor de nosotros, libremente, incondicionalmente. Eso es la gracia. La gracia es el amor que Dios nos da sin condiciones, ¿cierto? Y que actúa a favor nuestro. Entonces, una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es el gobierno de Dios. Porque muchas veces asumimos que Dios es solo gracia y que Él como gobernante es un gobernante totalmente laxo. La gente hace lo que quiere, vive como quiere, peca en lo que quiera y no pasa nada. Dios es amor y nada pasa, ¿no? Entonces, usamos la gracia como un libertinaje para hacer lo que nos dé la gana y vivir en pecado. No, como Dios es gracia, como Dios es un amor, como Dios es un Dios de amor que actúa sin condiciones, para nosotros no hay problema. Ese concepto vamos a rebatirlo hoy y vamos a limpiarnos de ese concepto a través de la palabra de Dios, ¿no? Que es un día bien importante. Y esto nos ayuda incluso como padres a ejercer correctamente la autoridad, a la manera de Dios dentro del hogar, no solo en una congregación grande, sino comenzando por la primera congregación en la cual estamos como líderes, los hombres, que es nuestra casa. Una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es el gobierno de Dios. Cuando David pecó, lo vemos en 2 Samuel 11 y 12, y le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó en ese mismo momento y se lo notificó por Natán. Recuerden que Natán era un profeta. Natán, ¿qué le dijo a Moisés? Tu pecado es ahora perdonado, pero el niño murió. O sea, ya vamos a leer esa historia para que entendamos de qué estamos hablando en este párrafo. Tu pecado es ahora perdonado, pero el niño murió. Y la disciplina de gobierno continuó, aunque tenía nuevamente comunión con Dios. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí en esta párrafo? Entonces los invito a que tomen su Biblia y vamos a 2 Samuel y vamos a leer los capítulos 11 y 12, unos cuantos apartes para entender esto. Y quiero entonces empezar la lectura en 2 Samuel capítulo 11. Dice allí: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a su siervo y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Aquí hay una primera cosa importante en este versículo. Los reyes en esa época salían a la guerra en un determinado tiempo del año. Y esa guerra era absolutamente importante porque de eso dependía las finanzas del Estado, de la nación. Si ellos derrotaban a otras naciones, esas naciones se volvían tributarias hacia el vencedor. O sea que en buena parte de los recursos financieros de la nación estaban en ganar la guerra que se hacía cada año. Y resulta que aquí nos están diciendo que en esa época David se quedó en Jerusalén, o sea, él debía estar frente a la guerra, en el campo de guerra, en el tiempo de guerra. Pero no, él se quedó en su casa, o sea, dijo, no, los muchachos hacen el trabajo bien, no hay problema, yo me quedo aquí. ¿Qué sucede? Un día, estando allí David en esa frescura, un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces vemos que el hombre, estando en el ocio, se levanta a cualquier hora de su siesta. El hombre está allá en el patio trasero, en el balcón del patio trasero, en un piso alto, mira hacia la casa del vecino y ¡wow! La esposa del vecino se está bañando, está desnuda. Parece ser, en las costumbres de esa época, que las mujeres se bañaban justamente en la tarde. Incluso los hombres no debían salir a ese terrado porque era un tiempo en que ellas estaban justamente en su baño. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé,
hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. ¿Quién era Urías? Uno de los generales de David. O sea que Urías tenía su casa junto al palacio del rey, de manera que él era vecino del rey, de David. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. O sea, indudablemente empezaron una relación en la que hablaron de cosas espirituales. David era un hombre espiritual, conocía de Dios. Betsabé también, cuando uno ve su genealogía, era una mujer que conocía de Dios. Y empezaron por algo aparentemente muy santo, muy limpio, pero había allá la maldad que hay en el corazón del ser humano. ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde viene la mentira, los homicidios del corazón? De allá vienen. De manera que el ser humano nace con esa maldad dentro del corazón. Y Jesús vino a rescatarnos de esa maldad. A esa maldad la puede llamar pecado, porque a veces la palabra pecado se nos ha vuelto como tan familiar y tan religiosa que no la podemos pasar al campo real. No, cuando hablamos de pecado, si usted quiere subirla, en lugar de pecado, coloque la palabra maldad. Nosotros nacimos con la maldad en el corazón nuestro. Y de ahí, de esa maldad, sale todo lo que está mal hecho. De ahí salen, repito, los homicidios, adulterios, mentiras, fornicaciones, robos. Sale todo lo malo que hay en el ser humano. David estaba en esa situación. Él entiende a través de toda esta situación tan grave que él fue formado en pecado, que fue concebido en la maldad. Y eso está en el Salmo 51. Si tú quieres saber qué entendió David a través de esto que estamos leyendo, vas a estudiar y a leer el Salmo 51. Muy bien. Envió David mensajeros a que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. Joab era el general sobre todo el ejército de David. Entonces Joab envía a Urías nuevamente a que se entreviste con David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Era, vamos a decirlo, la hipocresía de David era, uh, yo mandé llamar a Urías para que me dé un informe de guerra, ¿no? Era la disculpa que había delante, pero lo que había detrás era otra cosa muy diferente. Muy bien. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Ese lava tus pies es un eufemismo para referirse al acto sexual. O sea, lo que le está diciendo David a Urías es, bueno, yo soy el rey, ya me diste el informe de guerra, para eso te mandé llamar desde el campo de guerra. Ahora, por favor, Urías, vas a tu casa y te acuestas con tu mujer. Quiero que tengas sexo con tu mujer. Ya llevas tanto tiempo de guerra. Estaba fuera de casa. Todo parece muy bien, ¿cierto? ¿Cuál era la intención de David? Que si Urías tenía relaciones con su mujer, David y la mujer iban a decir que el niño que ella tenía en su vientre era de Urías. Era sencillamente eso. Ahora, creo que eso no es raro hoy en día, ¿no? No sé. O sea, la maldad solo estaba en David y en Betsabé. Pero creo que hoy en día esto puede ser un cuadro realmente típico cuando hay adulterios, cuando hay este tipo de situaciones. Las tinieblas no cambian. Ellas son las mismas, usan los mismos argumentos. Muy bien. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. O sea, hasta comida le mandaron. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. Este Urías era un hombre que pensaba, oye, ¿será justo que mis hombres están exponiendo la vida en el campo de guerra y yo estoy aquí de maravilla hasta teniendo sexo con mi mujer? ¿Será eso justo? ¿Me sentiré bien? Parece que él no se sentía bien haciendo eso. Era un hombre que tenía una cierta conciencia importante de justicia en su interior, ¿no? Muy bien. Le hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías, ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Qué amable el rey, ¿no? Qué amable. Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer?
por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. David dijo entonces a Urías, quédate aquí hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. Este Urías hasta borracho estaba firme en su decisión. Parece algo ilógico, pero el tipo tenía muy claro su comportamiento. A la mañana siguiente, escribió David una carta a Joab, su general en el campo de guerra, la cual envió por mano de Urías. En ella decía, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y alejaos de él para que sea herido y muera. Oiga, David se atrevió a escribir la sentencia, escribir la sentencia de muerte de Urías. O sea, no pudo endosarle la criatura que era de David a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces dice, este tipo hay que matarlo, no tengo otra alternativa. O sea, lo matamos y ya resuelve el problema. Muy bien. Sigamos leyendo. Así cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab, cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Entonces Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra y dio esta orden al mensajero. Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice, ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen tirar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorabaal? ¿No arrojó una mujer desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías el Eteo ha muerto. Partió el mensajero y al llegar contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Dijo el mensajero a David, pudieron más que nosotros los hombres que salieron al campo en contra nuestra. Bien que les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos, rey. También murió tu siervo Urías el Eteo. David respondió al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, creo que la historia es clara. Bien, es algo que sobrecoge. Esta historia es fuerte. Es una historia muy fuerte de lo que es el comportamiento del ser humano y vamos a ver cuán fuerte es en cuanto a la autoridad de Dios. Jehová envió a Natán, profeta, ante David, quien al llegar le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu
casa la espada. Estamos oyendo lo que es la autoridad de Dios. Recuerden que todo comienza cuando Natán le hace descubrir su pecado a David. David pide perdón a Dios. David lo perdona, Dios lo perdona enseguida, pero queda una disciplina. El perdón inmediato que da Dios ante un pecado es una manifestación de la gracia de Dios. Perdona el pecado. Es como si yo dijera, ok, como si no lo hubieras hecho en cuanto a la ley. En cuanto a la ley, es como si no lo hubieras hecho. Yo te perdono. Y es más, y puedes tener comunión conmigo. Pero en cuanto a mi autoridad, ya no en cuanto a la ley, sino en cuanto a mi autoridad como Dios, habrá una disciplina. La autoridad de Dios siempre pondrá disciplina por nuestras malas acciones. Amén, que por su gracia nos da el perdón inmediato y tenemos comunión con Él. Esa es su gracia. Pero su autoridad es otra cosa. La autoridad tiene que ver es con la persona de Dios. No tiene que ver con la ley, con el libro y lo que Dios estableció en el libro. Dios dice que la paga del pecado es muerte. Ok, David pecó y no murió. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó. Le perdonó la vida por gracia. Pero el hecho de que le haya perdonado la vida no quiere decir que Dios no vindique su autoridad, porque Jesús se ofendió con lo que hizo David. Porque Dios se ofendió con lo que hizo David, perdón. Entonces, la autoridad de Dios siempre establecerá disciplina. Amén, que nos perdonó y no nos dio muerte. Amén, que seguimos teniendo comunión con Él por su gracia. Pero por su autoridad tendremos disciplina por lo que hemos hecho equívoco y que nos perdonó. Esto le pone otro carisma al cristianismo. Nadie puede decir de aquí en adelante que andar con Dios es simplemente tomar la gracia como una autorización de libertinaje, de hacer lo que me venga en gana, porque Dios es gracia. No, Dios te perdona si de corazón le pides perdón, pero su autoridad va a poner sobre ti disciplina. Miren ustedes lo que está diciéndole a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, jamás. ¿Y de dónde es de donde no se apartará? De su casa. David vio a un hijo o a sus hijos, porque él tuvo varias mujeres e hijos de varias mujeres, vio a lo mejor el hijo de una mujer matar al hijo de otra dentro de su casa. Vio a un hijo violar a una hermanastra dentro de su casa, a una medio hermana. Él vio la espada, él vio correr la sangre durante toda su vida dentro de su casa. Pero ¿y Dios no lo había perdonado? ¿Pero y Dios no tenía comunión con él? Sí, Dios por gracia nos perdona inmediatamente. Dios por gracia restablece la comunicación con nosotros inmediatamente. Pero su autoridad exigirá disciplina y la pondrá sobre cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea tu vida. ¿Cuál fue tu vida? Yo te puedo contar algo de la mía. Pero yo te quiero decir, yo conozco al Señor hace 45 años. Y tú me preguntas, como en estos días me preguntó el mayor de los hombres de mi casa, de mis hijos, que es el segundo de los 5. Me dijo, papá, ¿y cómo te sientes ahora que estás cumpliendo 45 años de conocer al Señor? Le dije, ¿sabes qué, mijo? No sé si tú conoces la realidad espiritual de tu papá, pero te quiero decir, para mí han sido 45 años de disciplina, de una disciplina fuerte. He sentido la mano de Dios sobre mi vida, ¿enseñándome qué? El temor a Dios. Uno desearía que Dios cogiera una manotada de temor de Dios y lo derramara en nosotros. ¡Bú! Tome una manotada de temor de Dios, de respeto a Dios, de respeto a su autoridad. Uno desearía que fuera así, por manotadas, y que fuera un regalo de Dios. Pero Dios va a usar todos tus errores. ¿Para qué? Para que Él pueda disciplinar. Y para nosotros sea tan doloroso, escúchame, tan doloroso el fruto de nuestras malas obras, que aprendamos a respetar a Dios, que podamos decir más adelante, jamás volvería a hacer lo mismo, porque sé que Dios se ofende con esto y Dios ofendido traerá disciplina. Dios ofendido va a asegurarse de que yo jamás vuelva a hacer lo mismo. Dios va a asegurarse de que yo lo respete y va a disciplinar mi vida por años. Y entonces vendrá el temor de Dios.
Entonces, a ver, el temor de Dios está ligado a la disciplina que Dios nos da. Está ligado a la disciplina. Y tenemos que entender la disciplina. Y tendremos que lamentarnos por años de lo que hicimos equivocado. Amados, el arrepentimiento no es una cuestión que, Señor, me arrepiento y ya, estoy listo, fuera. Y todo pasó. Eso no es cierto. No, Dios te ama, Dios te perdonó, Dios por la sangre de Jesús te dio el perdón de tus pecados hasta el día que lo recibiste. Claro que sí. Y Dios tiene comunión contigo y Dios no te dio muerte porque Jesús te sustituyó en la muerte, en la cruz que tú merecías. Pero por lo que hiciste, estás mostrando que tú no tienes temor de Dios. Es más, puede haber personas que amamos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, perdonarnos, hacernos hijos, engendrarnos de Él, ser herederos, ser coherederos, ver el reino, entrar en el reino, ser cogobernantes con Él. Claro, lo amamos por todo lo que Él ha dado y hecho. Pero aún muchos de nosotros, aunque lo amamos, no lo tememos. No tenemos respeto por Dios. Mentimos como si nada pasara. Pensamos en cosas que son obscenas, como si no sucediera nada. El temor de Dios viene con la disciplina. Entonces vas a empezar a apreciar la disciplina con un lente diferente. Y vas a empezar a decirle al Señor, no solo lamento lo que dice Señor, sino que tú estás poniendo en mi corazón el sello de que nunca jamás lo volvería a hacer. Nunca jamás, Señor, volvería a hacer esto que hice. Por lo cual me has disciplinado, no sé, 10, 15, 30, 40 años. Señor, nunca jamás despilfarraré el dinero que tú me das, porque me has disciplinado no sé por cuánto tiempo. Jamás volvería al adulterio. He visto lo que produce el adulterio. He visto lo que produce en mi vida, lo que produce en la vida de los que me rodean, el dolor, el destrozo que causé, Señor. Nunca jamás lo haré. Eso es el temor de Dios, el respeto. La autoridad de Dios hará que tú lo respetes. Y la autoridad usa la disciplina como la usó con este hombre. Es un modelo de Dios para nosotros. Mire lo que le dijo. Repito y vuelvo y leo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David se acostó a escondidas con Betsabé. ¿Qué hace Dios? ¿Qué permite Dios? Que un tiempo adelante, Absalón, su hijo mayor, lo derroca como rey por un tiempo. ¿Cuál fue el primer acto de gobierno de Absalón? Se subió al terrado, a la terraza del palacio del rey y a plena luz del sol se acostó una por una con las 12 mujeres de su papá. Pregunto, ¿eso será disciplina o no es disciplina? Pregunto, ¿es que la gracia de Dios es un juego? Pregunto, ¿es que el perdón inmediato que me da Dios y el que tenga comunión conmigo me permitirá que yo tome livianamente cometer cualquier pecado y creer que por la gracia salgo libre de todo, absolutamente, incluso de la disciplina? La respuesta es no, amados. La respuesta es no. Y tenemos que estar entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A lo mejor le estamos pidiendo que antes que nos quite la disciplina. En la oración, Señor, quita de mí tal situación, ya llevo tantos años, en lugar de decirle, Señor, ¿qué estás enseñándome? Señor, ¿qué es lo que está sobrando en mi vida? Señor, ¿de qué tengo que lamentarme aún con más profundidad de lo que lo he hecho, Señor amado? Y entonces Dios está formando el temor de Dios en nosotros, el respeto hacia Dios. Porque si fácilmente saliéramos liberados de cualquier pecado, diríamos, pues así como es fácil pecar, es fácil salir del pecado. Te voy a decir algo hoy. Es muy fácil pecar, pero no es tan fácil ni tan rápido salir de la disciplina de Dios. Dios se asegurará que hasta la última gota de disciplina sea asimilada con amor de parte tuya hacia Dios. Porque Dios está buscando garantizarte que tengas eternidad junto a Él y que ningún pecado posterior te vaya a apartar de ello. Porque entonces anularías la obra que Jesucristo hizo en tu vida. No lograría el objetivo que tú vivas eternamente reinando con Él.
Disciplina, disciplina. Lean el libro de Hebreos, capítulo 12. Dios disciplina al que ama y corrige al que recibe por hijo. Eso es lo que Dios dice. Hay algunos autores que dicen que el mensaje central de Hebreos es Hebreos 12, la disciplina. Alguna yo oí eso y quedé como asombrado, y no puede ser. Dios mío, si Hebreos si algo habla es de la magnificencia del sacrificio de Jesús. Sí, pero cuando tenemos la magnificencia del sacrificio de Jesús, de la gracia absolutamente infinita de Dios hacia el ser humano pecador, saca de cualquier momento, sacó, dice, de la manga otro as, la disciplina que él usa. Él es un padre. Él es un padre. Él tiene autoridad sobre nosotros. Él es el Señor nuestro. Él es el dueño. Y su autoridad ejercerá disciplina sobre nosotros porque nos ama. Muy bien. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová te ha perdonado tu pecado. No morirás. Increíble. Dios está diciendo que ya está descubierto. Todo lo que hiciste equívoco y te quiero decir, ya te perdoné. Mi gracia está ahí, ya te perdoné. No te voy a quitar la vida. Es lo que pide la ley. Mi hijo Jesús es el sustituto tuyo para morir. Pero aunque yo te estoy dando por gracia el perdón ahora mismo, inmediato, fácil, la disciplina que he decretado sobre ti será para nunca jamás se apartará de tu casa la espada. Poderoso, ¿no? Poderoso. Muy bien. Dice acá, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Muy bien. De tal manera que aquí encontramos ese pasaje tan maravilloso y tan poderoso para que entendamos la diferencia entre la gracia de Dios y la autoridad de Dios. Vamos al hogar. A ver, estamos levantando niños. Entonces le decimos al niño, hijo, por favor, levanta los juguetes y los metes en la caja de los juguetes. Sí, papá. Ven acá, hijo, ¿qué me entendiste? Dímelo con tus palabras a ver si logré hacerme entender. Papi, que yo recoja mis juguetes y los meta en la caja de los juguetes. Ujú. ¿Me entendiste? Gracias, hijo. Si el hijo, una vez que ha entendido la norma, no la cumple, entonces tiene que haber una sanción de parte de la autoridad, una disciplina. Y entonces, a lo mejor papá le va a decir, hijo, hoy no recogiste los juguetes. ¿Cuál fue la norma? ¿Me la repites, por favor? Papi, que recogiera los juguetes y lo echara en la caja de los juguetes. Ujú. No lo hiciste, hijo. ¿Qué pasó? Ah, papá, me olvidé. Ujú. La próxima vez habrá disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Y la próxima vez llega. Entonces papá va a decir, bueno, debido a que no recogiste tus juguetes, durante 3 días no hay juguetes. Y te amo. Y sigo hablando contigo. Quiero que formes respeto por la autoridad. Cuando la autoridad te ordena algo, hijo, se obedece a la autoridad. De lo contrario, la autoridad te disciplinará. Toda autoridad viene de Dios. Mi autoridad procede de Dios, hijo. Quiero enseñarte eso. ¿Está claro? 3 días sin juguetes. Y durante los 3 días estoy jugando, estoy no jugando, estoy hablando con él. Comiste, mijo, vea, el jugo está servido, vete al baño, hoy te ves muy bien plantado, hiciste tu tarea del colegio, excelente, vamos bien, hijo. Oye, yo no estoy divorciado del muchacho, yo tengo comunión con él, quiero tener comunión con él, pero eso no implica que no cumpla la disciplina, 3 días sin juguetes. Fíjate que nosotros muchas veces no hacemos eso. Nosotros no hemos entendido cómo se ejerce tal vez la autoridad, la manera de Dios. Y cómo la disciplina, lo que tiene que buscar y hallar en el muchacho es el que haya respeto por la autoridad. El que haya respeto por la autoridad. Entonces, creo que estamos viendo una lección muy importante. Entonces, vamos a nuestro texto nuevamente. Una cosa es la gracia de Dios y otra cosa es el gobierno de Dios.
Cuando David pecó, 2 Samuel 11:12, ya lo leímos, y le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó en ese mismo momento y se lo notificó por Natán. Tu pecado es ahora perdonado. Pero el niño murió y la disciplina de gobierno continuó, aunque tenía nuevamente comunión con Dios. ¿Qué exclamaría David cada vez que corrió sangre en su casa? ¿Qué exclamaría David cada vez que un hijo violó a una medio hermana dentro de su casa? ¿Qué exclamaría David? Lamento tanto lo que hice. Nunca pensé que tuviera consecuencias tan terribles y tan prolongadas. Señor, lamento lo que yo hice con la mujer de Urías y con Urías. Lo lamento, Señor amado, de corazón lo lamento. Y sé que es tu disciplina, Señor. Y acepto el que pongas en mí un respeto profundo, reverencial ante tu autoridad, Señor de gloria. Y gracias por la disciplina y gracias por no haberme quitado la vida. Es tu misericordia, el que siendo un pecador tenga aún vida, Señor amado. Gracias. Duele. ¿Por qué? Porque el castigo que duele limpia el corazón, dice Proverbios. El castigo que duele limpia el corazón, purifica. Y Dios sí que sabe manejar eso. Y lo hará contigo y conmigo, cuantas veces sea necesario, porque nos ama y porque Jesús quiere lograr su objetivo de que tengas una eternidad de vida con Él, no una eternidad de muerte con las tinieblas. Dios lo va a hacer. Dios va a luchar por nosotros. Y parte de su lucha la libra disciplinándonos, 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 causando en nosotros un temor reverente por Él. Muy bien. Dios en su gobierno sobre nosotros necesita disciplinarnos hasta que lleguemos a temerlo, a respetarlo. Hacemos las cosas equivocadas tan fácil que para no repetirlas tenemos que llegar a sentir que no es tan fácil la disciplina que vendrá sobre nosotros, para no repetirlas, porque pecar es tan fácil, pero para no repetirlas tenemos que llegar a sentir que la disciplina no es tan fácil como cometer el pecado. Hemos de estar bajo la disciplina del gobierno durante un tiempo. Dejemos de ser tan livianos. Dios no va a ser liviano con nosotros. No ha sido liviano y quizá hoy estás entendiendo algunos aspectos de tu vida. Entonces Moisés clamó a Jehová. Miren a Moisés diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, en el rostro de María, ¿no se avergonzaría por 7 días ella? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En el verso 14, no es solo que si la hubiera escupido su padre en el rostro, fue Dios mismo quien realmente escupió sobre ella y quedó leprosa, así en un instante. ¡Buf! ¿No se avergonzaría por 7 días? Nosotros como Moisés queremos que el perdón y la restauración sean ya. Nosotros como Moisés, con un gran corazón, queremos que el perdón y la restauración sean inmediatas. Eso es ser livianos. Eso es ser livianos. La gracia no me puede hacer un hombre liviano, un creyente liviano, o creer que Dios es liviano. No, Él como autoridad no es liviano. No es liviano. No es liviano. ¿Qué es ser liviano? Que lo único que deseamos es que nosotros estemos en paz. Yo quiero mi paz aquí adentro. Yo quiero mi paz aquí adentro. Entonces sí, Él nos perdonó y eso nos da una cierta paz. Pero observen, en el fondo yo estoy pensando en mí. En cierta forma estoy siendo egoísta cuando pienso en mi paz. A mí lo que me importa es tener mi paz. Sí, hice algo equivocado, pero yo quiero mi paz. Conozco lo que era la paz con Dios. Yo quiero mi paz. A ver, eso es ser liviano. Yo estoy buscando solo mi paz. A ver, no estoy respetando el sentimiento de Dios. No tengo temor de Dios. Entonces Dios lo que está procurando con la disciplina de saber. No piense solo en usted. Cuidado.
Mi perdón que le doy inmediatamente, mi gracia que actúa sobre ti, no puede hacerte un hombre liviano, pensando solo en ti. Y que yo como doy perdón, tú todo esto no tienes problema, porque inmediatamente recuperas todo, tu paz y toda la bendición y tienes comunión conmigo. No, no, yo diría, no, te quiero decir, yo no soy liviano. Estás equivocado. ¿Has pensado que soy liviano y por eso vives livianamente? No, yo no soy liviano. Tú no puedes vivir livianamente, yo no soy liviano. Este tema es absolutamente confrontativo. Si Dios no nos corrige de esta manera, volveremos fácilmente a lo mismo. Volveremos fácilmente a lo mismo. La disciplina hace que no sea fácil para nosotros volver a cometer las mismas faltas. Si yo hubiera sido un general del ejército de David y me entero de lo que hizo el rey David, ¿sabe qué pensaría yo? Oiga, esto está grave. Porque así como se acostó la mujer de Urías y le embarazó, cuando entonces sigue con la mía. Porque si Dios lo perdonó y tiene comunión con Dios y sigue siendo el dulce cantor de Israel y el hombre tañe su arpa y canta todos los días delante de Dios y no pasó nada más, pues cualquier día arranca con la mía. Pero si yo entiendo a Dios y conozco a Dios, diré, no, la mano de Dios está sobre este hombre para nunca jamás. ¡Wow! Este hombre va a entender y va a lamentar lo que hizo. Lo va a lamentar de tal manera que nunca jamás volverá a hacer lo mismo. O sea, no pienso tan livianamente que él podría acostarse con la mía, porque sé que hay un Dios que tiene autoridad y sabe ejercerla y sabe crear en el hombre respeto por la autoridad que él tiene. Eso nos da seguridad a nosotros, a la vez que nos da temor de Dios. Muy bien. Como nuestro Padre nos ama, nos hace cosechar circunstancias que nos duelen por lo que hicimos. La ley de siembra y cosecha, lo dije en algunas de las jornadas anteriores, es la manera en que Dios se asegura la disciplina para el ser humano. Nosotros mismos cosechamos de lo que sembramos y en mayor cantidad. Nosotros mismos fijamos la medida de disciplina que necesitamos. Miren lo que hizo David. Tomó la mujer de un hombre a escondidas. ¿Qué hizo Dios? Otro que era su propio hijo. Tomó las 12 mujeres que él tenía y se acostó con ellas una tras otra delante de todo el pueblo. La cosecha fue casi inmediata y multiplicada. David lo hizo una vez. En la primera cosecha recogió 12 veces lo que había hecho de siembra. En la sola primera recogida. Tremenda disciplina, ¿no? Nuestros actos malos, en sus propios frutos, contienen la disciplina de Dios para nuestra vida. ¿Qué tan grande es tu disciplina? La disciplina que recibes de Dios. Tú mismo determinaste el tamaño de la disciplina. Tú mismo lo determinaste con la acción que cometiste. Muy bien, sigamos leyendo. Nos perdonó y tenemos comunión con Él, pero ahí está la disciplina. Dios levantará la disciplina y nos restaurará cuando se haya dado el arrepentimiento en nosotros. El arrepentimiento comienza con una profunda tristeza. Hay personas a las que cuando yo hablo de que el arrepentimiento primero produce tristeza, no han estado de acuerdo conmigo. Ellos livianamente dicen, no, 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 Gonzalo, eso no puede ser. Dios es gozo. Yo debo vivir alegre. Si conoces al verdadero Dios y el verdadero Dios está sobre ti, conocerás que Dios en su disciplina causa tristeza. Una tristeza que trae verdadero arrepentimiento. Trae verdadero arrepentimiento. No es una tristeza de un día. Puede ser una tristeza por mucho tiempo, por años. Pero ese hombre está siendo formado con algo que es más que el oro, el temor de Dios. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Un hombre con temor de Dios permanecerá para siempre delante de Dios. Satanás no tuvo temor de Dios, se rebeló contra Dios.
No permaneció para siempre. Cuando una persona no permanece para siempre caminando con Dios, el primer punto que hay que analizar es, ¿había temor de Dios en este hombre? ¿Había temor de Dios en esta mujer? ¿Había respeto por la autoridad de Dios? Porque tú puedes amar a Dios por lo poco que te ha dado, que para ti puede ser mucho, significar mucho. Pero aunque lo ames, necesitamos el temor de Dios, el respeto por Él, a Él como persona. Muy bien. Cuando lamentemos haber hecho lo que hicimos equivocado, ahí es donde está el arrepentimiento de nosotros. Ahora dice acá, estará fuera del campamento durante 7 días. 7 es el número que indica completo, es decir, hasta que haya un completo arrepentimiento, una purificación completa, hasta que haya aprendido la lección. ¿Cuántas veces a consejería llega, por ejemplo, una mujer que dice, pastor, mi esposo está siendo infiel? Y entonces ya toma las cosas livianas. ¿Qué quiero decir? Está dolida, llora, está absolutamente herida, hecha un desastre. Sin embargo, ella no sabe cómo se ejercita la autoridad que Dios le ha dado como hija de Dios. Y entonces él le dice, mi hijo, yo te perdono, soy una mujer de Dios. Y tenemos comunión, o sea, no hay problema, la relación sigue. ¿Qué hace el hombre? Opa, esto fue fácil. Esto no costó nada. Solo decir, uy, mija, qué pena, sí, la embarré. Y ya me perdonó y comunión completa. Oye, chévere. Creo que esto puedo seguirlo haciendo porque esto no tiene problema. Entonces esa misma señora viene 3 años después y me dice, pastor, estoy otra vez en el mismo problema. Este hombre otra vez está siendo infiel. ¿Qué le pregunto yo? ¿Cómo actuaste la vez pasada? No, pues yo lo perdoné y la relación común y corriente como si nada hubiera pasado, pastor. Ujú. Pues tú la pusiste muy fácil. Debido a que la pusiste tan fácil, para el hombre es fácil seguir siendo un adúltero. Pero si tú le hubieras dicho, ¿sabes qué? Relaciones conmigo no tendrás hasta que realmente muestres que eres un hombre capaz de ser fiel. ¿Cuánto tiempo? No tengo idea. ¿Un mes? No sé, puede ser. 7 meses también. 7 años también. Y si tú realmente muestras que te arrepentiste y respetas profundamente a Dios y me respetas a mí, creo que podrás volver. Así estés en la pieza al lado. Podrás volver a que tengamos una relación correcta. Pero primero, tú tienes que limpiarte. En tu corazón hay basura. Mientras esa basura esté, volveremos a lo mismo, mío. De manera que esa es mi condición. Sí, yo te perdono ya y puedes seguir hablándome, pero relaciones conmigo no tienes. Y el hombre ve que no es tan fácil la disciplina, él se da cuenta que es fácil pecar, pero no es fácil la disciplina. Pero si tú quieres ser liviana, pues eres liviana y el hombre será liviano. Nuestros hijos, si somos livianos, serán livianos. Tenemos que saber ejercer la autoridad de Dios, sin excedernos, pero sí tenemos que hacer cosas que realmente generen en la otra persona respeto por la persona que somos y respeto por Dios mismo, que es nuestro Padre y es de quien viene toda autoridad sobre nosotros. La disciplina no viene tan rápido, pero una vez que viene, tampoco se va tan rápido. Una vez que la disciplina viene, no se va tan rápido. Dios ha de estar convencido de que aceptamos la disciplina hasta la última gota, porque Él no se equivoca. Si la aceptamos, miren que hay que aprender a aceptar la disciplina de Dios, no a renegar por la disciplina de Dios. No estarle diciendo, Señor, como él dijo que era, papi, levántame el castigo, yo quiero mi juguete, levántame el castigo. El papá dirá, 3 días. Y no debes estarme comentando que eche atrás lo que he dicho. 3 días. Y que me demuestres que estás dispuesto a cumplir la orden. Recoge los juguetes. 3 días, ya, no más. Y no acepto que vengas aquí a decirme que rebaje la, la cláusula que te he dado. Dios igualmente no va a rebajar. Él va a decir, yo conozco tu corazón. A mí no me vas a engañar. En tu corazón aún hay maldad. Y volverías a caer en adulterio.
Hay que aceptar la disciplina hasta la última gota, porque Dios no se equivoca. Si la aceptamos y nos arrepentimos, entonces Dios levanta la disciplina y volverá al campamento. Volveremos a nuestra vida normal, a la vida que habíamos tenido antes. Finalmente veamos que los problemas privados de una familia o de una persona se vuelven colectivos y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea, cuando Dios dice que María debe estar 7 días afuera del campamento, está diciendo, debe estar afuera, 7 es número que indica completo. O sea, lo que Dios está diciendo no es que sean 7 días, sino que está diciendo, María debe estar fuera del campamento hasta que su arrepentimiento sea completo. Sea completo. Entonces puede volver a la congregación. Muy bien. Dios declara que no la sanará ahora. Ha de estar fuera de la congregación y solo cuando Dios la sanara podía volver. Si no la sanaba, se quedaría definitivamente fuera de la congregación. ¿Quién sana a la persona de su maldad? Del corazón adúltero en el ejemplo que estamos trayendo hoy. ¿Quién sana el corazón de adulterio? Solo el Señor. Ese hombre tendrá que buscar a Dios durante su disciplina si quiere volver a tener realmente su hogar. Ese hombre tendrá que buscar a Dios y aprender cómo es que Dios limpia y estar dispuesto a esa limpieza. Muy bien. Y cuando esté completamente limpio, Dios pondrá en el corazón de la mujer. Vuelves. Muy bien. Hasta que Dios lo sane. Algunas personas que no regresan a su congregación, algunas que no se reúnen, lo hacen porque están en pecado y no quieren reunirse con los hermanos. El que está en la luz viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Pero el que está en tiniebla no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, muchas veces cuando la persona cae en pecado totalmente abierto, pues algo voz populi, como se dice, algo que realmente no es, se debe tomar liviano, termina optando por no volver a la congregación. Y eso es lamentable, porque es como una persona que dijera, yo me salgo del campamento, sé que estoy en pecado, yo sé que estoy mal, sé que no puedo estar allí, pero ¿y qué pasa si todo el resto del pueblo se mueve el campamento y él está fuera del campamento? Puede quedar en el desierto y morir, ¿no? Puede terminar su vida espiritual, terminar totalmente separado de Dios. Entonces, lo triste es que el campamento avance y la persona se quede en el desierto y muera. Dice la Escritura, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Una situación tan privada era una cuestión de hermanos. Una cuestión de hermanos. Oye, Moisés, ¿tú crees que solo Dios te habla a ti? No, Dios le habla a Aarón, Dios me ha hablado también a mí, por favor, no creemos que estás muy subido con nosotros. Y estaban tocando la autoridad de Dios. Dios, entonces, pone su mano. Dios es celoso con su autoridad. Quiero compartirles simplemente 2 cosas más sobre este tema. Y lo veremos en alguna jornada adelante. Cuando en un determinado punto del desierto el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés, no hay agua, nos vamos a morir de sed, nos sacaste para que muriéramos nosotros y estos muchachos, nuestros hijos en el desierto, morir de hambre y de sed. Moisés va al Señor, el Señor le dice nuevamente, ordena a la roca que le dé agua. Una roca lo seguía en el desierto, era algo absolutamente sobrenatural. Y cuando Moisés le hablaba de esa roca brotaba una fuente de agua. Ellos iban con animales, iban con muchas cosas, 3 millones de almas, Dios mío. Y la roca daba agua suficiente para todos y para todo. Pero Moisés estaba enojado en ese momento con ellos. Murmuraban, se quejaban, no veían a Dios haciendo maravillas en cada día en el desierto, dándoles maná diario, dándoles agua sobrenaturalmente, no era ningún enfermo entre ellos. El zapato no se les acabó arrastrándolo en una lija de arena durante 40 años. La ropa no se acabó, o sea, eran milagros absolutamente día tras día. Y Moisés estaba ese día exasperado. ¿Y qué hizo Moisés? No le ordenó a la roca, sino que golpeó la roca, airado. ¡Pam, pam! Le dio 2 golpes a la roca y la roca le dio agua. Aarón consintió eso, porque Aarón debió haberle dicho a Moisés, ¡ey, ey, ey! Óyeme, ¿qué pasa, hermano?
Lo que Dios ordenó fue que le hablaras a la roca, tú le estás golpeando. Creo que tienes que inmediatamente arrepentirte. La Escritura dice que nosotros debemos reprender a nuestro hermano para que no participemos de su pecado. Nosotros no podemos andar pues muy callados simplemente viendo que los demás hacen lo equívoco. Dios desea que expongamos, que reprendamos lo malo. Reprender es exponer. Hey, tú estás haciéndolo mal, tú estás representando mal a Dios. ¿Qué hace Dios? Como Aarón no dijo nada, era el sumo sacerdote, Dios le dijo a Moisés, ok, usted me ha representado mal, porque la revelación que yo te di a ti, Moisés, es que yo soy un Dios grande, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Sí, yo disciplino, pero no en ira, yo disciplino en amor. Y tú estás dándole al pueblo una imagen incorrecta, tú estás representándome como un Dios que se aira contra ellos. Yo no estoy airado, yo estoy de manera totalmente en mansedumbre enseñándoles. Por cuanto aceptaste esto, Aarón, y no reprendiste a Moisés, le dice a Moisés, Moisés, toma a Aarón y súbete al monte. Y Moisés sube con Aarón al monte. Y abajo en la planicie está todo el pueblo observando cuando llegan allá a la cúspide del monte. Y Dios le dice a Aarón, quítate las vestiduras sacerdotales. O sea, le quita la investidura de sumo sacerdote, perdió toda autoridad por haberlo representado mal. Y acto seguido, Aarón muere delante de todo el pueblo. Un tiempo más adelante, ¿qué hace Dios con Moisés? Lo mismo. Le dice a Moisés, quiero que subas al monte y mires la tierra prometida. No entrarás en ella, porque me representaste mal ante el pueblo cuando golpeaste la roca. Yo no ordené eso, yo ordené fue, habla de la roca. De manera que, aunque estás en plena vida, no entrarás a ver la tierra prometida, no entrarás a la tierra prometida, solo vas a ver de lejos y morirás. Y murió. No es un chiste tocar la autoridad de Dios. Tenemos que ser tan cuidadosos, cada uno de nosotros, en cualquier lugar de responsabilidad que esté ante Dios. Tiene que saber que la autoridad es algo que Dios cuida con un absoluto celo, con un absoluto celo. Y que nosotros como representantes de Dios tenemos autoridad delegada. Y si lo representamos mal, tenemos problemas serios con Dios, porque estamos tocando, mostrando rebeldía hacia la autoridad de Dios. No lo acepta Dios, no lo acepta. Y su disciplina es absolutamente dramática, diría yo, cuando eso se da. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias. Son lecciones y principios que nos dejan mudos, pero cuán importante que los entendamos, porque vienen tiempos en que tenemos que tener tan claro, el celo tuyo por la autoridad, la obediencia a la autoridad. A medida que avanzamos en el estudio de Apocalipsis, estamos viendo la importancia de la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con autoridad, nuestra posición ante la autoridad. De modo, Señor, que queremos darte gracias por la luz, por el discernimiento, por exponer tu palabra a nosotros. Gracias, Señor. Cuando vemos que el malo prospera, Señor, como tú dices, como la hierba, y nosotros empezamos a hablar mal de ti, como si no te dieras cuenta, como si fueras injusto. Pero hoy debemos pensar de manera diferente. Dios no es liviano. Dios no es liviano con nadie. El día que Él extienda su brazo de poder para disciplinar a este mundo, podremos ver que valía la pena ser disciplinados, que valía la pena que tú generaras en nosotros un respeto profundo y reverencial hacia tu autoridad, Señor. Gracias. Gracias, bendito Padre. No es solo tu ley lo que tenemos que mirar. Tenemos que considerar tu corazón de Padre, Señor amado.
tu corazón de autoridad, oh Dios. Y te damos gracias por lo que has sembrado en nuestro corazón en esta noche, Señor. Gracias. Te pedimos que nos des discernimiento, nos deje ver nuestra vida desde el punto de vista de tu disciplina, Señor. ¿En qué cosas estamos siendo disciplinados, oh Dios? Porque si ciertamente hemos sido engendrados de Dios, tú, Señor amado, tú, a los que aceptas por hijos, a los que recibes por hijos, los disciplinas y azotas, oh Dios, azotas a todo aquel, oh Dios, que es tuyo, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, por la disciplina. Háznosla entender. Permítenos aceptarla con agrado, Dios, mirando al propósito eterno de ella, Señor amado. No mirarlo egoístamente, como tú dices, que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero la disciplina traerá fruto apacible de justicia a los que aceptemos ser ejercitados en ella. Gracias, Señor, por la disciplina que tu autoridad trae sobre nosotros, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor.